de esto, o sea, es muy complicado, le damos una vuelta más, o digamos, hasta ahora, digamos, interpretémoslo como esto y dejémoslo como una cosa que uno no conoce ahora, y vamos a hacer experimentos. Pero digamos, hay, no solo para esta práctica, para las dos que contó Darío, sino para todas las que vienen, también hay como muchísimo contexto. Pero bueno, en algún momento hay que cortar. Eso. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con Lucas, que va a presentar la prometida y ya casi demasiado pre-presentada práctica sobre datos del interferómetro LIGO, el interferómetro gravitacional, que tiene bastantes estaciones ya en el mundo, pero principalmente van a trabajar sobre los resultados de las primeras dos, que son las de Hanford y Livingston, y por ahí un poquitito sobre Virgo también. Pero sin extenderme más, le paso la voz a Lucas, que va a contarles de qué se trata esto que armó principalmente él, haciendo un esfuerzo enorme y organizando un montón de la información que hay dando vueltas para que tengan una linda práctica de laboratorio. Bueno, gracias, Cristian. Entonces, yo les voy a dar una breve introducción, les voy a contar un poco sobre ondas gravitacionales. Obviamente, como dijo Darío previamente, hay un montón de información que vamos a pasar por encima, que luego, digamos, podemos discutir con algunos de ustedes o con los que les interese, y también se puede complementar, digamos, con algunas de las referencias que les vamos a mandar para leer, digamos, ¿no? Entonces, hay 4 partes principales de la charlita. Primero va a consistir una breve introducción, que va a consistir en explicar un poco qué son las ondas gravitacionales. Luego voy a hablar de la detección de estas ondas gravitacionales con interferómetros de la colaboración LIGO, o están en Estados Unidos, o Virgo, que se encuentra en Italia. Luego voy a hablar del ruido y la calidad de los datos que uno adquiere con estos interferómetros, que es un factor importante a tener en cuenta realmente cuando uno adquiere ondas gravitacionales, porque vamos a ver que se mete ruido por todos lados, entonces uno tiene que mitigar esos ruidos para justamente poder detectar las ondas gravitacionales. Y por último voy a hablar algo sobre el modelado y la estimación de parámetros interesantes de algún sistema que produce ondas gravitacionales a partir de las mediciones que uno tiene de ellas, ¿no? Entonces, una onda gravitacional esencialmente es una fluctuación del espacio-tiempo que se propaga a la velocidad de la luz. Hay ciertos sistemas con objetos masivos, que son sistemas dinámicos, que producen ondas gravitacionales. Un ejemplo de estos sistemas son, por ejemplo, sistemas binarios de estrellas o de agujeros negros, que orbitan alrededor de su centro de masas común. Ahí puse una imagen, digamos, una ilustración de lo que sería un sistema binario de 2 objetos orbitando alrededor de su centro de masa, que es probable que hayan visto alguna foto parecida a lo largo de la carrera, si alguien buscó algo sobre ondas gravitacionales o leyó algo, digamos, ¿no? Entonces, como manera de ejemplo, veamos qué ocurre cuando uno tiene, por ejemplo, un sistema binario con 2 agujeros negros. La idea es que los 2 agujeros negros tiene 3 fases este proceso. La primera fase es lo que se llama in-spiral, donde los agujeros negros están relativamente lejos uno del otro, y, digamos, y van orbitando a una velocidad relativamente constante, que se traduce en una frecuencia relativamente constante de las ondas gravitacionales que se emiten. Entonces, uno tiene este sistema binario que está perdiendo energía continuamente en forma de ondas gravitacionales. Entonces esa pérdida de energía, en función del tiempo, digamos, porque está emitiendo estas ondas gravitacionales, o radiándolas, causa o provoca que el radio entre los dos, o sea, la distancia entre los dos agujeros negros se vaya, digamos, achicando, ¿no? Entonces, la distancia entre los agujeros negros se va achicando hasta que llegan a estar muy cerca, y ocurre lo que se llama el merger, que se traduce en un aumento en frecuencia y un aumento en amplitud de la onda gravitacional que se radia. El aumento en frecuencia de la onda gravitacional se debe a que mientras los agujeros negros están más cerca, su velocidad relativa
o sea, están orbitando más rápido con respecto al centro de masa, ¿no? Eso se traduce en un aumento de frecuencia de la onda que se radia. Y bueno, cuando los agujeros negros se fusionan, queda solamente un agujero negro y ya no se emiten más ondas gravitacionales, porque un solo agujero negro no puede emitir ondas gravitacionales. Entonces, si uno ve el modelo teórico de relatividad general, uno vería para un merger de dos agujeros negros, uno vería la señal roja que se ve ahí en la figura que puse a la izquierda. Con respecto de la detección, los detectores, digamos, que hoy en día están operativos son interferómetros. Entonces, la idea es que uno tiene, al menos los de LIGO, ¿no? Uno tiene un interferómetro, como se muestra en la figura, uno incide un láser y hace o sea, separa el láser en dos y hace interferir los haces destructivamente. Estos interferómetros están calibrados de manera que los haces interfieren destructivamente sobre un fotodetector que se ubica en la parte de abajo de la figura. Entonces, la señal que yo mido a la salida es 0. Idealmente sería 0, pero como tengo algún ruido, tengo alguna fluctuación que alrededor de 0, ¿no? En particular, los interferómetros de LIGO tienen brazos de 4 kilómetros, pero tienen unas cavidades que se llaman cavidades de Fabry-Perot, que hacen que la distancia efectiva de los brazos no sea 4 kilómetros, sino que sea algo como 1200 kilómetros. Porque, digamos, el interferómetro va a tener más sensibilidad mientras más largo sea el brazo. Entonces, hay una diferencia muy grande entre tener brazos de 4 kilómetros y 1200. Entonces, estas cavidades permiten justamente que el interferómetro tenga una sensibilidad muy grande, que es algo que necesita tener si uno quiere detectar ondas gravitacionales, porque tiene que poder medir cambios en distancia 10.000 veces más pequeños que un protón. Pero bueno, esta sensibilidad muy grande, que es una ventaja para medir las ondas gravitacionales, también se va a traducir en una sensibilidad muy grande para el ruido también. Entonces vamos a tener que ver cómo eliminar todo este ruido que va a entrar para justamente distinguir las ondas gravitacionales de todo lo demás que es causado por otros efectos que no me interesa medir, ¿no? Y este tipo de interferómetros mide, cuando una onda gravitacional pasa a través del detector, las fluctuaciones del espacio-tiempo hacen que el camino del láser, o sea, que la distancia efectiva de los brazos del interferómetro cambie, ¿no? Entonces, a la salida ya uno no mediría una señal centrada en cero, sino que mediría una señal que sería la onda gravitacional, ¿no? Y el interferómetro lo que mide a la salida es la diferencia relativa en los brazos del interferómetro con respecto a una distancia fija, digamos, que es lo que se llama, es esta H que está ahí arriba a la derecha, que se le denomina como strain. Eso es lo que uno mide, o lo que uno observa cuando uno observa datos medidos en interferómetros para detectar ondas gravitacionales. Los datos que uno ve a la salida son series temporales, ¿no? Uno mide el strain en función de tiempo. Ustedes ya lo saben porque graficaron algunos de estos datos cuando empezó la materia. Este es un ejemplo de alguna serie temporal medida en el interferómetro de la colaboración LIGO que está en Hanford, Washington. Y los datos están sampleados a 16 kHz, pero la data que se puede bajar de la página de LIGO que está disponible se puede bajar en 16 kHz o resampleada a 4 kHz. Un sampling rate de 4 kHz alcanza bien para distinguir todos los efectos debidos a ondas gravitacionales porque uno espera, o sea, uno sabe de antemano que uno va a esperar que las ondas gravitacionales de distintas fuentes se ubiquen en frecuencia aproximadamente entre 60 y 120 Hz. Entonces, un sampling rate de 4 kHz te sobra para detectar justamente estos efectos en series temporales. Con respecto al dominio de la frecuencia, acá pongo un gráfico de lo que sería esa serie temporal que mostraba, pero digamos, las componentes espectrales de esta serie temporal. Fíjense que, por ejemplo, tenemos varios picos en distintas frecuencias que como les mencionaba, por ejemplo, tenemos un pico cerca de 500 que no se debe a ondas gravitacionales. No recuerdo ahora a qué se debe, yo en algún momento lo leí, pero no lo pude volver a encontrar, que se debía a algo del detector, del funcionamiento del detector, que lo tienen súper caracterizado. Entonces saben, mira, yo tengo un pico en 500, el pico en 500 se debe a tal parte del detector.
Entonces, los tipos saben exactamente las cosas que no son ondas gravitacionales, a qué se deben, y eventualmente uno podría filtrar todo este ruido que entra, digamos. Uno tiene 500, o fíjense que uno tiene picos en 60, 120 y 180 Hz, que serían justamente el ruido de la red eléctrica en Estados Unidos, que es 60 Hz, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene todo este ruido que uno puede eliminar con un proceso de filtrado, que es un proceso muy importante cuando uno evalúa estas series temporales. Eh, entonces, acá pongo una figura de lo que sería la serie cruda, digamos, que mostré antes, y abajo la serie filtrada, pasada por un filtro pasabanda de 10 a 200 Hz y por un filtro notch de 60 Hz. El filtro notch es un filtro que te elimina una cierta frecuencia, ¿no? Y está en 60 Hz para eliminar la banda principal del ruido de la red eléctrica. Fíjense la amplitud de las dos señales, ¿no? Fíjense que la señal cruda tiene una amplitud de 10 a la menos 18, y la amplitud filtrada tiene una amplitud de aproximadamente de 10 a la menos 19. Entonces, fíjense que la señal que uno tiene es 10 veces más chica que el ruido que uno tiene. Entonces, el proceso de filtrado es muy importante porque muchas veces la onda gravitacional va a estar escondida abajo de todo este ruido que se va a tener, ¿no? Acá les pongo una figura que sale del paper que publicaron en la primera detección de una onda gravitacional. Se muestra lo que detectaron los dos interferómetros de la colaboración LIGO, uno en Hanford, Washington, y otro en Livingston, Luisiana. Fíjense que los datos aparecen en la figura de arriba, que el modelo predice, digamos, de manera muy... O sea, que el filtrado que se hizo para estos datos fue muy bueno, de manera de que se puede ver perfectamente que lo que se detectó es una onda gravitacional, ¿no? Y bueno, uno puede también hacer tests estadísticos justamente para digamos, decir cuantitativamente que esto es una onda gravitacional y que no, para tener un método cuantitativo de decir, che, mirá, esto fue una onda gravitacional. Tienen esa posibilidad. Entonces le muestro los datos, lo que predice el modelo justo abajo, y también me pareció interesante mostrar cómo se ve, uno puede hacer un espectrograma justamente de la señal, cuando uno detecta estas ondas gravitacionales, y cuando uno detecta ondas gravitacionales, los histogramas tienen esta pinta que se ve acá como un tic. Generalmente tienen esta forma. Fíjense que tiene sentido, porque cuando uno mide el strain tenemos un exceso de energía, y esto tiene unas componentes, conforme pasa el tiempo, este exceso de energía tiene componentes que aumentan en frecuencia, digamos, ¿no? Entonces, los espectrogramas se ven de esta manera generalmente cuando uno detecta una onda gravitacional. Con respecto al ruido, les mencionaba justamente que el ruido es algo muy, muy importante de tener caracterizado en mi detector. Algunos ejemplos de ruidos que puede haber, como el detector es tan sensible, te levanta, te agarra ruido de muchas partes, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de los ruidos que puede haber son ruidos sísmicos, o ruido electrónico, por ejemplo, de la electrónica de lectura, y algunos errores que yo cuando lo leí me impresionó bastante que puede haber son, por ejemplo, fluctuaciones térmicas de los átomos en los espejos que hay en los brazos del interferómetro, en los que, digamos, rebota el láser. Entonces puede haber una fluctuación térmica y la fluctuación térmica puede hacer que algún fotón rebote incorrectamente del espejo y me quede luz escatereada adentro de mi cavidad. Y esto introduciría un ruido adicional o algunas cosas que se llaman glitches, en las que ahora vamos a hablar en un ratito. O también puede haber, por ejemplo, luz escatereada por imperfecciones en los espejos, que el espejo no sea completamente plano y algún fotón pegue en una imperfección y digamos, escateré también un fotón en mi cavidad. Estos glitches generalmente hay glitches de muchos tipos distintos, generalmente están todos catalogados, o los que se observaron están catalogados, y generalmente cuando uno ve el catálogo lo que se muestra es el espectrograma de la señal temporal que uno elige en el momento que ocurre el glitch, ¿no? Entonces, por ejemplo, este fenómeno de la luz escatereada en las cavidades, si uno grafica un espectrograma, o sea, si en un instante temporal de mi serie ocurre que un fotón se escateree uno o varios fotones se escatereen en la cavidad, uno observaría en el espectrograma la tercera figura,
la de más a la derecha, uno observaría algo así. Y bueno, no hay solo glitches por luces cateadas, sino que hay otros efectos que puede haber que hacen que cuando uno grafica el espectrograma se vea de distintas maneras. Y si quieren lo pueden buscar en internet, como mencionaba, están todos catalogados, ¿no? Tienen estas figuras particulares y algunos tienen hasta nombres graciosos que le ponen los que los catalogan, ¿no? El detector tiene más de 200.000 canales, si bien hay solamente, creo que hay un canal que, bueno, es el canal principal que detecta el strain en función de tiempo, en el que es el canal principal que uno detecta ondas gravitacionales. Hay más de 200.000 canales que están monitoreando continuamente el ambiente y el funcionamiento nominal del detector. Porque estos canales te ayudan a encontrar si hay la fuente de los glitches, si en algún momento imagínense que vos, por ejemplo, medís el strain, como en la figura, y en algún momento vos detectás algo que se aleja del ruido promedio que vos esperás. Entonces vos decís, che, ¿esto es una onda gravitacional o no? Entonces, mirando solo el strain, digamos, por ahí se te complica, pero como tenés todos los demás canales, vos tal vez podés determinar que estas fluctuaciones que vos no esperabas salieron justamente de alguna fluctuación del ambiente o de que en un cierto determinado momento temporal el detector no estuvo en funcionamiento nominal, entonces vos tenés todos estos canales que te dicen realmente eh, si los datos son buenos o no. Porque si hubo un problema, si hubo una fluctuación, por ejemplo, una fluctuación rápida de temperatura, tal vez los datos en ese momento temporal no son válidos después para analizar, porque van a estar llenos de glitches. Entonces, este procedimiento es algo que está automatizado, no es que alguien ve los 200.000 canales y dice, mira, acá no hay ningún problema, estos datos son buenos, sino que hay lo que se llama Data Quality Flags, en los que, digamos, está automatizado, entonces el tipo te mide el strain y te dice si en un determinado intervalo temporal el funcionamiento del detector fue nominal y todo está bien y los datos son lo que se llama science level. Cuando ustedes, los que le toquen hacer la práctica, bajen los datos de la página del LIGO, los datos no solo contienen, o sea, es un archivo especial que no solo contiene las series temporales, sino contiene un montón más de información de los canales adicionales, y contiene justamente todas estas flags que te indican si los datos en tal ventana temporal eran válidos o no. Entonces eso es algo importante a fijarse cuando uno analiza señales, porque si no son válidos, o sea, uno podría tener datos no válidos y analizarlos tal vez no es tan factible, porque ocurrieron cosas en esa ventana temporal que son detrimentales a los datos. Con respecto a la estimación de parámetros, si alguno alguna vez buscó algo sobre LIGO, leyó algún paper, alguna publicación de las colaboraciones de interferómetros de ondas gravitacionales, que detectan ondas gravitacionales, van a saber que, digamos, los tipos no solo te muestran la forma de onda y te dicen detectamos una onda gravitacional, sino que también te reportan parámetros importantes del sistema que las emitió, digamos. Entonces tienen ciertos métodos para estimar justamente estos parámetros partiendo de las series temporales que uno detecta. Por ejemplo, si uno tiene un merger de dos agujeros negros, los tipos te pueden decir cuáles eran las masas de los dos agujeros negros, a qué distancia ocurrió este evento del detector, con qué inclinación con respecto a tal ángulo con respecto al detector, y pueden decirte muchos de los parámetros a partir de la serie temporal. La idea es que uno conoce bien el modelo, relatividad general, y el modelo es muy preciso, realmente. Relatividad general es una teoría que es muy precisa, y uno puede preguntarle al modelo, digamos, si yo me paro en el detector, ¿cómo se vería una onda, cómo se vería la señal en mi detector de una onda gravitacional debida a, digamos, dos agujeros negros, uno con una masa tal, otro con otra masa, a tal distancia? Entonces, si yo le paso todos los parámetros al modelo, yo me puedo reconstruir cuál sería la forma de onda que yo detectaría, que yo tendría en mi detector. El modelo me puede decir eso. Entonces, la idea es que yo me construyo muchas de esas formas de onda y en cada una varío un poco los parámetros, el set de parámetros. Entonces,
me armo lo que se llama, o sea, esa colección de formas de ondas se denomina banco de plantillas o template bank, y yo para cada una de esas plantillas calculo ciertos estimadores estadísticos y los comparo con los datos. Y encuentro cuál es el set de parámetros óptimos. O sea, esta manera me permite hacer un barrido del espacio de parámetros para determinar cuáles de los parámetros son, digamos, son óptimos, o cuáles de las formas de onda se condicen mejor con los datos que yo medí, ¿no? Entonces, para recuperar justamente los valores de los parámetros importantes del sistema que emitió la onda gravitacional que yo detecté. Y digamos, con este set de parámetros con este set de parámetros óptimo que uno tiene, se puede calcular una densidad de probabilidad para los distintos parámetros que yo tengo, y lo que puedo hacer es, me puedo armar un histograma para cada uno de los parámetros. Por ejemplo, en esta figura que estoy graficando se muestra un histograma para se tiene un merger de dos agujeros negros y se está mostrando el histograma de la masa de uno y de la masa de otro en el eje X y en el eje Y respectivamente. Entonces, yo con la densidad de probabilidad que me armo, que depende de los datos medidos y depende también de los parámetros de los parámetros óptimos, yo me armo estos histogramas y puedo conseguir el valor medio, el valor central de estas masas, y las colas me determinan, digamos, el error a un lado y al otro del valor central. Fíjense que es algo que va a ocurrir bastante seguido, bueno, las cosas no son simétricas. Fíjense que un lado de la cola es más largo que otro, entonces eso traduce un error que no es simétrico con respecto al valor central, ¿no? Entonces, bueno, en este gráfico uno presenta el histograma de la masa de uno de los agujeros negros y la masa de otro, y luego se ve, eh, cuando uno junta los dos, uno ve como un histograma visto desde arriba, ¿no? En el eje X tiene la masa 1, en el eje Y tiene la masa 2, y las regiones sombreadas son la cantidad de eventos de este histograma 3D, digamos, que está visto desde arriba en esta figura, ¿no? Entonces este histograma me indica la región más probable en la cual, digamos, se encuentran esos parámetros de la onda gravitacional que yo medí con esta serie temporal que adquirí en el interferómetro. Y bueno, eso es un poco lo que les quería contar, una breve introducción de las ondas gravitacionales para que supieran un poco más de este tema que me parece bastante pochoclero, a mí me gusta bastante. Bien, buenísimo, Buenísimo. Lucas. La verdad que creo que fue una Ujú. súper introducción, re clara. Y Y excelente. que ahora que me toca a mí Ya que- presentar la parte de oscilaciones de Rabi, no sé si voy a poder ser ni la mitad de lo sexy que fueron ustedes dos presentando sus temas. Pero bueno, ahí me toca. Vamos, Cristian. Entonces, ¿qué? No, es que yo no preparé, digo, si me hubiese preparado por ahí, pero es como, bueno, yo pensaba hacer una presentación mucho más relajada e informal, pero bueno, acá va. Igual creo que les va a gustar. Y a las que les va a tocar, si no se seducen hoy con el tema, se van a seducir en los días que vienen, porque está buenísimo. Ahí va. Así que paso a contarles, sí, Martín. Respuesta a una Algunas pregunta. preguntas, pero sí, dale eso. Antes, si hay alguna pregunta, algún comentario, por ahí podemos parar un segundito. No sé si igual podríamos haber hecho una pausa a las 11 antes de que empezara Lucas. No sé si quieren que hagamos ahora una de 5 minutos y hablamos la última media hora o seguimos derecho, ¿qué dicen? Como para armar unos mates. Sí. No, ya fue, yo sí, voto sí. Bueno, dale. Pero y 30 en punto empiezo, ¿eh? Porque si no se Faltan vamos a... 3 minutos. Dale. Sí. Más vale que tengas una pava eficiente. Pero vamos. Alguien escribió, no sé quién de nosotros, Darío o Nico. Excelente, Lucas, muy buena presentación, pero lo escribió en el waiting room. Yo le quería decir eso a Lucas, que me encantó. Mirá que escuché charlas de LIGO antes, que estuvieron buenísimas por gente de la colaboración, y claro, en general los expertos tienen su propio lenguaje. O sea, lo que preparó Lucas me parece genial. O sea, aprendí un montón de cosas. Gracias. Gracias. Sí, a veces se dan muchas cosas por sentadas Claro. y
Y lo que es sorprendente para el resto de la gente, ya para ellos es una cosa normal. Sí. Sí, sí, en ese sentido estuvo muy bien el balance entre técnico y general. Que me parece, y yo voy a igual, de ningún modo queriendo sacarle crédito a Lucas, sino de hecho dándoselo, que parte de eso tiene que ver con este tipo de acercamiento que está bueno, que estamos buscando hacer en esta materia, de estas prácticas, que es tratar de acceder a y presentarles a un nivel de análisis que tienen en este nivel de estudiantes de física, a experimentos que hoy son la vanguardia. Entonces, escribir algo en este lenguaje es algo especial y raro de encontrar, porque en general o las cosas quedan o en el mundo súper técnico, Claro. o en el mundo súper divulgación. Y este lugar en el medio es algo que en general no se produce en un montón de lugares. Es un lugar que en algún momento algunas de revistas de divulgación científica para científicos trataron de tener, ¿no? Digo, revistas como Y es la forma de acercarse digamos, como investigador super junior a temas, digamos, a grupos y temas complejos, ¿no? Porque uno cuando entra a trabajar en un grupo que hacen, no sé, el nombre está ahí, qué sé yo, por ponerle, no sé, ponerle cosmología cuántica, por decir cualquier cosa, no sé, uno no, o sea, entras con un bagaje, digamos, hacer una tarea medio, si querés, pequeña, por ejemplo en el proyecto de OYE, por decir uno, que es un proyecto multidisciplinario de la detección de rayos cósmicos. La gente que entra a nivel estudiante, digamos, hace alguna tarea mínima y en el, digamos, devenir de su historia en el grupo, en ese año o algo así, uno va entendiendo un poco cómo es el contexto. Pero si uno trata de entender y de pescar todos los detalles de entrada, bueno, se marea, ¿no? Es imposible y ni siquiera tiene sentido. Pero bueno, uno entra a los temas por algún resquicio, donde uno conoce algunas herramientas y bueno, a partir de ahí eso lo domina y empieza a ir para adelante o para atrás.